8. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Romanos 8:28. Amén. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la palabra, Dios. No te pido que la bendiga, Señor, porque ellas son benditas, Señor. Sino te pido que nos bendiga a nosotros a través de ella, Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Rey de Gloria, me deposito en tus manos. Haz como tú quieras, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre sea la gloria. Que Dios la bendiga a todas y a todos de una manera muy especial. Reconocemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros no fuimos llamados por ser llamados. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha escogido. ¿Para qué Dios nos escogió? Con el propósito de que nosotros prediquemos la palabra del Señor. ¿Cómo la vamos a predicar? Entregada por completo al propósito. A tiempo y fuera de tiempo vamos a predicar la palabra. Amén. A veces tenemos excusa. Yo no tengo dinero para hacer esto, pero tenemos un compañero de trabajo que le podemos hablar del Señor. Tenemos un vecino que le podemos hablar del Señor. Vamos por la calle y podemos entregar un tratado porque estamos en el propósito de Dios. ¿Tú sabes para qué nosotros fuimos llamados? Para ser salvos, para entrar a lo que es la vida eterna. Pero durante ese proceso de ese llamado, nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios por todos los lugares, hablar de Jesús, hablar de la misericordia que Él estuvo con nosotros para nosotros poder predicar esa palabra y que estemos en estos caminos. Nosotros no estamos en estos caminos porque nosotros quisimos. Hay muchas personas que estudian y dicen yo voy a tener un buen empleo, otros dicen yo voy a cantar para el mundo y el Señor lo escoge y el Señor lo trae a su camino y le dice yo te creé para que me adore, yo te creé para que tú hagas esto, yo te creé para lo otro. Y habemos personas que no nos entregamos al propósito porque vivimos peleando con el Señor. ¿Qué nosotros peleamos con el Señor? No que yo quiero hacer esto, no que yo quiero hacer lo otro, pero el Señor dice yo tengo un propósito contigo, yo tengo un propósito de que usted predique la palabra. Ustedes a veces dicen o nosotros decimos ay, ese predicador predica de tal manera como al paso, este tiene mucho ánimo, este hace esto, pero el llamado Dios sabe para qué se lo hizo. Déjelo quieto, que predique a su manera, porque el que lo llamó sabe para qué lo llamó, sabe a qué público le va a predicar. Hay gente que se meten a los cabaret, hay gente que se meten a los bares, hay gente, y usted critica eso, usted dice oh, ¿y cómo ese cristiano se mete ahí para eso? ¿Quién lo va a sacar de ahí? ¿Quién lo va a sacar? Ese que el Señor preparó fue para eso, para que lo saquen de ese lugar. Por eso nosotros tenemos que saber cuál es el propósito que tenemos, porque a veces nos convertimos porque hacemos una negociación con el Señor. ¿Cuál es esa negociación? Señor, si tú me das un esposo me convierto, pero desde que lo tengo me quedo pasiva. No fue para eso. Usted tiene un propósito en Dios. No haga negociaciones. Predique la palabra de Dios. Jesús vino a esta tierra con un propósito. ¿Usted sabe cuál fue el propósito de Él? Morir en la cruz por nuestro pecado. Eso fue el propósito. Pero ¿qué hizo el Señor con Él? Lo puso a predicar, lo puso a sanar enfermos, lo puso a dar vida. No rechazó a nadie, pero Él le preguntaba, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero Él lo sabía porque ellos lo saben todo. Entonces, ¿qué Él hizo? Al final se bautizó y ¿qué pasó? Fue crucificado, terminó el plan de Dios. Pero durante ese propósito, ¿sabe lo que él estaba haciendo? Predicando el evangelio del Señor. Amén. Nosotros fuimos llamados, escogidos, no es para estar sentados. Fuimos llamados y escogimos fue para hacer algo. Si usted no sabe lo que usted va a hacer, ore a Dios y pregúntale ¿qué tú quieres que yo haga? Porque miren, yo le voy a decir algo que yo siempre digo. Hay personas que tienen un accidente y chocan y Dios le da 5 o 10 minutos para que se conviertan. Ese era el propósito. Pero a nosotros, que Dios no tiene años
aquí sentado no fue para estar sentado, fue para predicar, para obrar la palabra de Dios, para que demos testimonio, porque nosotros somos cristianos que se deriva de Jesús, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestro pecado, y nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Dios es bueno, miren, Dios es fiel. Por ejemplo, Pablo, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Pero qué no hacía Pablo antes? Pero cuando él estuvo en el encuentro, que Dios lo llamó, ¿usted sabe lo que él hizo? Entró a lo que es el propósito que Dios tenía y se dedicó. Y él decía que ya él no iba a vivir él, sino que iba a vivir Cristo en él. Porque a eso es que Dios no quiere. Miren, no es que no tengamos cosas materiales, son necesarias, son importantes todas esas cosas, pero lo más importante es cómo nosotros tengamos nuestro corazón. Lo más importante es que nosotros prediquemos la palabra para que las personas se salven. Nadie se va a llevar una nevera, nadie se va a llevar una estufa, nadie se va a llevar un carro, nadie. Esas son cosas que son añadidas mientras nosotros estamos en la tierra. Y déjeme decirle que yo le digo que no son importantes, pero yo tengo de todo eso porque es necesario. Pero lo más importante es buscar a Dios, predicar la palabra de Dios, vivir como vive Jesús. A veces tenemos de todo. Y usted sabe lo que pasa, tenemos una pena en nuestro corazón, no tenemos paz. Estamos inquietos. Entonces tú dices, pero si yo tengo un carro, y si yo tengo una estufa, y si yo tengo un esposo, ¿por qué me siento así? Porque ese vacío existencial lo dejó Dios, que solamente Él es que lo llena en nuestras vidas. Cambiemos, démosle amor a la persona, que seamos ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ir al altar, tenemos que predicar la palabra. Si no sabemos algunos conceptos de la Biblia, podemos predicarlo. ¿Usted sabe con quién? Con actos amorosos hasta nuestros hermanos. Que la gente diga, yo por ella me voy a convertir, porque el Señor la cambió, porque el Señor la transformó. Y ya para terminar, como son 10 minutos que tengo, le hablo sobre José. José tenía un propósito. Sus hermanos no lo entendían. Dice que su papá lo amaba, su papá le hacía túnica, pero él le hablaba de sus sueños. Y ese propósito que Dios tenía con él, desde el principio que era niño, se lo puso en su corazón. Y fíjese en algo. Cuando sus hermanos lo echaron en la cisterna, tuvieron otra idea. Dijeron, no, vamos a sacarlos, vamos a venderlo, vamos a conseguir un dinerito por él y todo eso. Y después él fue esclavo, estuvo en esa casa, lo acusaron de que quería violar, estuvo preso. Después de estar preso habían dos, un copero y un panadero. Él le adivinó un sueño a uno. Luego de eso le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés allá. Se le olvidó porque no era el que él le adivinó el sueño, sino era el plan y el propósito de Dios. Y luego de eso, ¿qué hizo el Señor? El Señor permitió que él se acordara y que le adivinara el sueño. Yo creo que eras un rey. Y cuando él le adivinó un sueño, ¿tú sabes qué aconteció? Lo mandaron a buscar 7 años de abundancia y 7 de escasez. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que cuando entrara la hambruna, él fuera que pudiera abastecer ese pueblo. Amén. Dios es bueno. Así también vemos la historia de Moisés. Era un propósito que desde niño llegara a la casa del faraón. Hay mucha historia en la Biblia donde usted ve lo que es el propósito. Nosotros no estamos en estos caminos por casualidad. Si usted lo cree, póngase de rodilla y pregúntele a Dios, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito en mí? Y Él se lo va a decir, porque el Señor al cual nosotros le servimos es un Dios que habla. Es un Dios que escucha. Es un Dios que está en todos los lugares del mundo. ¿Tú sabes por qué a veces no escuchamos a Dios? Porque no nos detenemos a escuchar a Dios. Le hablamos y le hablamos y le hablamos y rápidamente nosotros nos paramos. Pero Dios es bueno. Dios es fiel. Y el propósito de Dios en nuestras vidas se cumple. Aunque nosotros nos quedamos en balar y nos vayamos a donde nos vayamos, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le guarde.